Como les decía, mi nombre es Carlos Mamani. Soy de un pueblo que se llama Pacajate y soy de una generación, creo que tuvo una educación comunaria, ¿no? Mis padres hablaban un poco de español, no sabían leer ni escribir, así que vi cómo funcionaba el sistema, por ejemplo, político de mi comunidad de la ILU. Pero después el AILU se volvió sindicato, ¿no? Y con eso nos fue mal. Entonces, en los años 80, especialmente 90, hubo un proceso de búsquedas, ¿no? La gente se preguntaba, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿No? Entonces la gente se preguntaba, dice, ¿somos campesinos? ¿Somos aymaras? ¿Somos indios? ¿Y a dónde vamos? ¿No? Unos decían, no, pues ya somos campesinos, después de la reforma agraria ya somos parte de este país, somos ciudadanos, y lo que nos toca es... Hacíamos toda la recopilación de la tradición oral, ¿no? Y también estábamos indagando de cómo había sido la historia de los pueblos originarios entre fines del siglo XIX y lo que fue la mitad del siglo XX. Estuvimos así, en eso trabajando, en la recopilación y publicaciones, nos iba bien. Y para que nuestras investigaciones lleguen a nuestra gente, a la población aymara y quechua, optamos por un formato que llamamos radionovela, ¿no? Hicimos los programas en radio, hicimos lo que se llama docuficción, ¿no? Teníamos un grupo de teatro radial que grababa esas radionovelas en unos 50, 60, a veces digamos hasta 80 capítulos que salía en un horario, en una radio que era famosa, hasta ahora sigue siendo famosa, ¿no? Radio San Gabriel, que se decía la radio del pueblo aymara. Entonces sacamos eso e hicimos varias novelas, ¿no? Porque habíamos encontrado que hubo un cacique que se llamaba Santos Marcatola, así que hicimos una novela sobre Santos Marcatola, después una investigación. Apareció otro líder muy importante que se llama Eduardo Niño Quispe, y así programas que fuimos sacando, ¿no? Mostrábamos de cómo entre mediados del siglo XIX, es decir, 1860, luego el periodo liberal en Bolivia a partir de 1900, los blancos nos habían quitado las tierras, ¿no? Y el argumento era que los indios no sabíamos del trabajo, no teníamos vocación, digamos, de llevar los productos al mercado y menos de tener ¿cómo se llama? El afán del lucro, ¿no? De ganar. Nos dijeron que las tierras que están en manos de los indios son tierras muertas, ¿no? Entonces era todo el programa de desamortización de la tierra, porque además, como eran tierras colectivas con títulos de la Corona de España, pues ningún comunario era dueño de su pedazo de tierra, entonces no se podía vender, ¿no? Entonces era todo un programa de desamortizar la tierra. Y ahí es que descubrimos pues a esta gente que se dedicó a defender la comunidad, las tierras comunitarias, ¿no? Entonces todo eso salió y los programas salían de lunes a viernes, y el sábado, para tener respuesta de la comunidad, hacíamos un programa de media hora y la gente venía, ¿no? Ahí a nuestra oficinita y nos contaba cómo había sido la lucha por la tierra en el lago Titicaca, en Oruro, ¿no? Entonces, eso alimentó una comunicación entre nuestro grupo y las comunidades. Y finalmente aparecieron unos líderes y nos dijeron, bueno, ustedes nos han hablado de cuán importante ha sido el AILU, de cuán importante han sido las autoridades originarias, y ahora lo que nos hemos dado cuenta es que estamos mal, decían, ¿no? Estamos
¿cómo se dice? Extraviados. Hay una idea para nosotros bien importante que es el camino, ¿no? Nos hemos extraviado del camino, porque quienes conducían por el camino, ayer el Alex hablaba de Tamani, ¿no? Entonces Tamani es la idea de que el Ayllu es como un rebaño, ¿no? Es como una manada de llamas, ¿no? Entonces el Malco y Lilacata lo que tiene que saber es cuidar de esa manada, de ese colectivo de gente, de la comunidad, ¿no? Y entonces la autoridad es el conductor, así como en los chinos el gran timonel, por decirlo, o sea, conduce por el camino. Pero ahora como ya no tenemos eso, estamos perdidos, ¿no? Estamos extraviados. Nos vinieron con esa cuestión y ahora lo que nos tienes que ayudar, nos dijeron, es a volver al camino. Ustedes nos tienen que ayudar. Y entonces, ¿pero qué hacemos? Lo que pasa es que el sindicato no es nuestra forma de organización. El sindicato nos hace mucho daño. Entonces el sindicato se organizó después de la revolución del 52, ¿no? Hasta el 52 los indios no teníamos ningún derecho en el país, no contábamos para nada, salvo para ir a morir en las arenas del Chaco de 1932 a 1935 hubo esa guerra, pero después éramos destinados al servicio, pero también para exaccionarnos impuestos, ¿no? Y cuando en el 52 hubo la revolución, el ejército boliviano fue totalmente destruido en esa revolución. Primero era un golpe de Estado y el golpe de Estado se transformó en revolución, ¿no? Y toda la propiedad latifundista estaba protegida por el ejército. Entonces, como no había ejército, los indios lo que hicieron fue retomar sus tierras, ¿no? Todas las haciendas, los latifundios fueron ocupados por los colonos que eran los trabajadores, ¿no? Y en el lugar del ejército se establecieron milicias armadas, ¿no? Se organizaron regimientos de milicias. Entonces el gobierno de Paz Estenssoro, que era un gobierno así más o menos una ideología parecida al peronismo, lo que vio es que había que dar derechos, ¿no? Así que decretó lo que se llamó el voto universal, ¿no? Que todos los indios pudiéramos votar y también las mujeres, porque hasta ese momento las mujeres tampoco tenían derecho al voto, ¿no? Y entonces, pero dijeron, necesitamos un mecanismo de control. ¿Cómo les controlamos a estos nuevos ciudadanos que son los indios con los que siempre hemos estado separados? Entonces ahí dijeron, los organizamos en sindicatos campesinos. Y nos sindicalizaron, pues, ¿no? Así que los primeros dirigentes de los sindicatos a nivel nacional eran los mismos latifundistas, ¿no? Un cruceño que se llamaba Ñuflo Chávez, ¿no? Y Ñuflo Chávez fue el fundador de Santa Cruz, allá por los años 1560, ¿no? Y los jerarcas de la Confederación de Campesinos de Bolivia generalmente eran, como les decía, latifundistas, y de eso saltaban a ser ministros de Asuntos Campesinos. Organizaron también un ministerio, para lo que llamaríamos administración étnica, ¿no? ¿Cómo administramos ahora a este nuevo conjunto de ciudadanos? Y así se manejó la política en el país. Nos dieron derechos políticos, por decir, pero limitados, ¿no? Y controlados. Entonces, en ese tiempo surgió la crítica y dijeron que eso se llamaba ponyaje político, porque la anterior no un mapa trazado, sino un mapa esquematizado, ¿no? Entonces, son tantos pueblos, por ejemplo, de los pacajes, y hay pacajes Orco y pacajes Uma, ¿no? Hay ¿cómo era esto? Los lupacas, que nos hablabas de Ne, que también había lupacas, que eran solamente Orco, no había Uma, los collas Orco y Uma, y lo mismo hacia el sur, ¿no? Los famosos indios de arco y flecha, ¿no? Entonces, ahí tuvimos nosotros ya un mapa, pero ya no nosotros como tal en la historia oral andina, sino
el conjunto, ¿no?, de autoridades más nosotros, y entonces empezamos a soñar muy arriba, ¿no? Y empezamos a soñar en el Collasuyo, pues porque la bibliografía que existía, la documentación consultada nos decía que nosotros habíamos sido un territorio bastante grande, donde el idioma más hablado era el idioma aymara, además de otros idiomas mayoritarios como era el puquina y el uruquilla, que eran los otros idiomas, y que las élites hablaban quechua, etc. Y que se podía establecer un mapa. Después hicimos los mapas, porque tanto los pacajes, los lupacas o los chichas de aquí, al final eran provincias, ¿no? Entonces establecimos muy claramente de cuántos ayllus tenía un pueblo chicha y más o menos cuál era el territorio de los chichas. Y entonces establecimos un consejo de gobierno del Collasuyo, ¿no? Eso fue el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Pero cuando empezamos a hablar de eso, la gente no nos creía, pues decían, es que ya nos hemos modernizado, ¿no? Tenemos que civilizarnos, pues ya no podemos estar así. Y contra eso no podíamos decir mayor cosa, ¿no? Así que en esos tiempos también, pero nosotros un poco tardíamente conocimos que había habido pues el convenio 169 de la OIT. Francamente yo no sabía, porque se aprobó el año 89, en 1989. Y nosotros empezamos nuestro trabajo de reconstrucción el año 94. Entonces, buscamos el convenio y el convenio decía que los pueblos indígenas, artículos 13 y 14, ¿no?, es el derecho al territorio. El artículo 6 y 7 habla del derecho a la consulta. Entonces decíamos, nosotros vamos a reconstituirlo, porque nadie va a entrar a nuestra casa, a nuestro territorio, sin consultar. Para entrar van a golpear la puerta, nos van a consultar, vamos a defender nuestros derechos al territorio porque somos pueblo. Entonces eso sí impactó y se dio un movimiento a nivel de Bolivia de la reconstrucción. Hasta ese momento toda la representación indígena era campesina, no era una organización que se llamaba Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que se monopolizó. Y la cabeza de ese poderoso sindicato justamente era don Felipe Quispe, ¿no? Así que Felipe Quispe estaba bastante enojado con nosotros porque hayamos levantado este nuevo movimiento de ayllus, hayamos organizado el CONAMA. Pero a pesar de eso, hicimos la organización. Y un segundo paso que se dio es que justamente el año 94 hubo una, ¿cómo se llama?, una reforma a la Constitución. Era una reforma neoliberal. Pero el artículo 175 decía que se reconocen a los pueblos indígenas, a sus autoridades, y se reconocen también sus territorios, que van a ser titulados como tierras comunitarias de origen. Inmediatamente las autoridades, ¿no?, empezaron a tramitar tierras comunitarias de origen. Entonces dijeron, lo que vamos a hacer es, ¿cómo se llama?, refrendar los títulos que tenemos comprados de la Corona de España con esta nueva titulación que son las tierras comunitarias de origen. ¿Qué dice el convenio 169? Dice, esos territorios son, ¿cómo se llama?, que no se pueden hipotecar, inembargables, ¿ah?, imprescriptibles, ¿no?, que no prescriben los títulos. Entonces, con eso el movimiento se hizo bastante grande, ¿no? Y a nivel local, voy a volver a nivel local porque yo soy de un ayllu, mi ayllu estuvo en pie hasta el año 1971. El año 1971 recién entró el sindicato, fuimos sindicalizados. Hasta el año 71 todos los problemas que había en el ayllu, por ejemplo, peleas por parcelas entre hermanos, las peleas entre marido y mujer que siempre ocurren por celos, por todo eso, pues iban a la policía, ¿no? Iban a la policía, de la policía al juez, y se metían en unos juicios pero interminables y broncas, ¿no?
Y como nos habían dicho esos hermanos que se nos acercaron, pues realmente estábamos extraviados, ¿no? Entonces, cuando se volvieron a reconstituir las autoridades originarias, ellos pues empezaron a conocer las denuncias, ¿no? Yo mismo tuve problemas de tierras con la viuda de mi hermano. Ella me demandó, así que la autoridad originaria vino y yo les voy a medir, yo no voy a irme, sino les voy a dividir la parcela, ¿no? Nos dividió la parcela e hicimos fiesta al final porque terminamos bien, ¿no? Y hasta hoy, en las zonas donde hay autoridades originarias, pues la autoridad se encarga de velar por el bienestar de la familia, ¿no? Esta pregunta, familia por familia, de cómo están, ¿no? Hay un gobierno efectivo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que en una situación como la nuestra que vivíamos, un proceso de colonización, porque estos hermanos que decían, estamos extraviados, ellos también estaban preocupados porque las empresas mineras se entraban, los curas hacían lo que querían en las comunidades, no había control del territorio porque habíamos sido catalogados como trabajadores campesinos. Es un proyecto un poco anterior, tiene que ver con el indigenismo, ¿no? Hubo todo un programa en los años 50 de que el indio debía integrarse a la nación, eso fue un programa latinoamericano, ¿no? Latinoamericano. Pero ¿cómo debía integrarse? En función de ser trabajador. Debíamos asumirnos trabajadores, dejando atrás nuestra lengua, nuestra cultura y ante todo nuestros derechos políticos y nuestros derechos territoriales, ¿no? Y entonces con la reconstitución lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado es que nos reconozcan nuestros derechos, pues, ¿no? Y cuando se apruebe el año 2007 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se nos reconoce un derecho que es fundamental, el derecho a la libre determinación, ¿no? Porque el artículo 3 de esa declaración es la misma que está en los pactos internacionales sobre derechos humanos. Hay una, ¿cómo se llama? Hay un documento, ¿cómo se llama? Pues la resolución 1514 se llama, de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre descolonización, ¿no? Entonces, ahí, todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Según ese derecho, todos los pueblos tienen derecho a determinar su forma de organización social, económica, política, etc. Tienen derecho a autogobernarse. Entonces nosotros dijimos, tenemos ese derecho, por eso nos estamos reconstituyendo. Entonces, en eso nos ha ido bien, ¿no? Eso ha quedado ya en la base, está absolutamente establecido, eso no va a retroceder, ¿no? La gente está muy clara en que somos originarios, y por eso traía un textil, no sé si está por ahí, ¿no? Eso ha supuesto, por ejemplo, lo que hablábamos del arte, ¿no? La autoridad, el dirigente sindical campesino, sea de nivel local como del nacional, no quería parecerse para nada indio, ¿no? Así que el tipo andaba así con una chamarrita, o a veces con saco, dicen, maletón, ¿no? Y con una maleta que en ese tiempo nosotros llamábamos James Bond, unos maletines como cajas. Pero con la reconstitución lo que hemos logrado es que el textil andino sea nuevamente valorizado, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, la pareja joven se casa a los 20, 23 años, y lo primero que tienen que hacer la pareja es elaborar textil, ¿no? Poncho para el marido y el aguayo para cargar, que es como un mantel, ¿no? Y en eso carga la mujer. Pero también el hombre tiene que cargar igual. Y todo eso tiene que ser un buen tejido, pues hecho de lana natural, ¿no? El hilado tiene que ser de oveja o de alpaca, ¿no? Ahora ya no tanto, no ocurre eso, pero lo que hemos hecho es que el poncho otra vez sea revalorizado, y entonces la autoridad originaria siempre va a llevar poncho, ¿no?
y la mujer igual su traje tradicional, el aguayo que carga la autoridad, los dos, y la idea es que lo que carga la autoridad está ahí la comunidad, ¿no? Entonces, unos cuentan, dice, en maíces, otros en quinoa, depende de cómo, y lo que cargan es la comunidad, ¿no? Entonces está contabilizado. Entonces, la comunidad está compuesta por 200 familias, entonces carga 200 familias, otros que son más minuciosos, ¿no? Toda la población ha sido censada, desde los ancianos hasta los niños. Entonces, ellos son los responsables de la comunidad. Cuando muere una persona de manera no natural, sea un accidente o una enfermedad que no pudo ser atendida a tiempo, el culpable, dice, es la autoridad, porque la autoridad tiene que velar, ¿no? Entonces, dice, hay que azotar con el muerto a la autoridad. No es que al muerto le agarran y le azotan a la autoridad, pero le dicen, por tu culpa es que esta persona ha muerto, tú eres el culpable. Y cuando están enterrando en el cementerio, hasta le dan chicotazo a la autoridad, que es como una deshonra para la autoridad ser chicoteada, porque la autoridad es el padre de la comunidad, ¿no? Entonces, se restablecieron varias normas y depende también, no en todo lugar es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora a nivel de comunidad, a nivel de AILUS, ¿no? El sistema está restablecido. Lo que ha pasado es que con don Evo Morales, el año 2012, tuvimos diferencias porque las organizaciones indígenas pidieron que por un camino que debía pasar por un territorio de varios pueblos que se llama Tipnis, territorio multiétnico, y Evo Morales dijo, no, pues un indio no puede consultar a otro indio. Y para tener más apoyo se trajo a Lula para inaugurar, es que el hermano Machaca nos habló, ¿no? De que era, como decía, la base era la diversidad, ¿no? Entonces la base tiene que ser la diversidad. Y entonces la propuesta fue del Estado plurinacional, porque nosotros somos plurales y el Estado tiene que ser plurinacional. Entonces lo que pasó es que la gente del partido de gobierno se aprovechó en buena parte de nuestras propuestas, lo llevaron arriba, se constitucionalizó, pero hasta el momento no tenemos nada del Estado plurinacional. Quedó en la Constitución, ¿no? Pero no hay una oficina, por ejemplo, en La Paz, donde uno puede ir y alguien que le atienda en Aymara o en Quechua. Eso no existe. Por eso yo preguntaba, ¿y cómo es los debates en la Duma, ¿no? No hay debates que puedan ser en castellano, en aymara, en guaraní, no hay eso, no hay traducción simultánea, porque ese era el objetivo, ¿no? Yo enseño en la universidad, así que cuando salió la Constitución casi lloro de alegría, ¿no? Porque decía, la educación debe ser inter e intracultural, pero en todo el sistema de la educación. Así que dije, por fin voy a enseñar el aymara. Hasta hoy no hay nada de eso, ¿no? Entonces avanzamos como sociedad en tener una constitución plurinacional, pero no hay el Estado plurinacional. Pero no por eso yo digo, bueno, ahora es porque hay mucha gente también que dice, hay que liquidar el Estado plurinacional, porque el Estado plurinacional ha traído odio. Nosotros seguimos sosteniendo que el Estado plurinacional es la única salida que tenemos a ese problema colonial. Somos una sociedad separada y dividida. Los colonizadores y nosotros que somos los hijos de la madre tierra, de la Pachamama, los indios, pero ¿cuál va a ser nuestra convivencia? Y la convivencia es básicamente esa fórmula del Estado plurinacional que tiene como objetivo el vivir bien, ¿no? En algún momento el mismo gobierno de Evo Morales decía, vamos a ir por los derechos de la naturaleza. Así que nosotros dijimos, sí, vamos por los derechos de la naturaleza. Pero hoy ya no se habla nada de eso, así que la Pachamama está completamente destruida. ¿Y por qué pensás que no se habla? ¿Por qué no?
Porque, En opinión, digamos, sabemos que... porque el gobierno se ha dado cuenta que no puede vivir si no es por el extractivismo. El extractivismo es el gran problema, ¿no? O sea, está bien, los precios, por ejemplo, del gas eran bastante altos. Solamente tenemos dos clientes, uno es el Brasil y otro es la Argentina. Pero ahora lo que estamos viendo es que el Brasil ha disminuido sus compras, tampoco nuestras ventas de gas son grandes, solamente los dos clientes, y al parecer Argentina ya no va a comprar el gas en Bolivia. Entonces lo que necesitamos es recursos, ¿no? Como país. Y el Estado, el gobierno no tiene otros recursos que no sea la extracción de recursos naturales. El Estado está apostando por el litio y todo lo que son los minerales de transición que abundan en Bolivia. Pero ¿dónde están esos minerales? Están en territorios indios, ¿no? Y por suerte, en muchas comunidades ya se cuenta con el título como territorio indígena. Entonces ahí tenemos toda la posibilidad de seguir reclamando para que el Estado, pues, vaya por obtener nuestro consentimiento libre, previo e informado. Sin eso no puede haber ninguna operación, digamos, extractiva, ¿no? Por lo menos es lo que pensamos, debemos pensarlo positivamente, ¿no? Ahora, como les digo, en el mejor momento, con un presidente indio, no se logró construir plenamente el Estado plurinacional, pues es una frustración. Pero no por eso nos vamos a quedar. O sea, el Estado plurinacional sigue siendo la gran apuesta para los pueblos indígenas y vamos a ir por eso, porque... Hay que ir por más, digamos. Sí, hay que ir por más y estaba muy bien, ¿no? Porque primero fue el Ecuador, después Bolivia. Los hermanos de Chile lograron que a la Asamblea Constituyente entren 17 asambleístas indígenas, indios, ¿no? La mayoría mapuche, sacaron una constitución plurinacional, les fue bien, pero ahora la constitución de la derecha tampoco ha sido aprobada. Así que creo que la apuesta que queda, por lo menos aquí, para nosotros, para toda la sociedad, es el Estado plurinacional, ¿no? En eso está claro, pero también quiero decir que el Estado plurinacional, si no había el proceso de reconstitución, pues no se daba, ¿no? Ahora, eso tiene que ver, hablábamos con los hermanos esta mañana sobre el indianismo, todo eso. Entonces, siempre ha sido útil preguntarnos para nosotros quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? Somos en primer lugar indios, pero además de ser indios, somos originarios, somos de estos pueblos, ¿no? Y lo que queremos es volver a nuestro propio camino, y la Constitución lo dice eso bien. Los principios de la Constitución son vivir bien, la descolonización, en el caso guaraní se llama ñandereco, ¿no? Entonces todo eso está constitucionalizado, pero es poesía todavía, no es real. Lo que tenemos que hacer es realizar el Estado plurinacional, pero para eso nosotros como Collas necesitamos liberar nuestra organización. Yo tengo mucha fe que con todas estas divisiones políticas que tiene el MAS, vamos a poder liberar a nuestra organización, y la organización luchará pues contra el gobierno, contra el Estado, porque yo creo que en cualquier sociedad civil debe haber una organización autónoma, no sujeta, no al partido de gobierno como ha ocurrido. Eso no sé si me he dejado entender, eso es lo que está en este librito, y lo que hemos hecho nosotros, que para mí parece ser muy, muy importante, ¿no? Porque visualmente, por ejemplo, es una maravilla. Antes en La Paz, antes del año 1097, no había ninguna autoridad indígena. Todos los líderes campesinos andaban así en traje de paisano, imposible de identificar, pero desde el año 2000 que hicimos una marcha, se ve cotidianamente autoridades con sus trajes, ¿cómo se llama? Originales, pero no son solamente, son como sacralizados, ¿no? Con sus trajes, pero las mismas organizaciones sindicales que siguen siendo poderosas, ¿no? Ya no andan así en traje de civil, todo el mundo anda en poncho, y las mujeres con sus trajes tradicionales.
para decir también nosotros somos autoridades. Entonces, ahí creo que hemos tenido gran avance y especialmente con la TCO, ¿no? Con las tierras comunitarias de origen. Gracias. Sí, preguntas si hay. Y ahora, digamos, la reconstrucción de la isla, digamos, ¿cómo interpreta, digamos, entonces a todo esto polémico golpe de Estado que pasó en Bolivia con el años y todo lo que pasó? ¿O cómo se traduciría eso? ¿No? Ese es un tema muy difícil para mí de explicar, ¿no? Yo sufrí en carne propia la violencia de ese momento, ¿no? Evo Morales apareció a las 8 de la mañana dando un discurso en el hangar del aeropuerto del Alto, diciendo que va a llamar a nuevas elecciones, que desconocía los resultados electorales en su propia boca, ¿no? Era algo raro, ¿no? Y a las 5 de la tarde de ese domingo, creo que era 10 de noviembre, el tipo acabó renunciando, ¿no? Pero no hubo jamás un disparo, no hubo movilización de tropas. Evo se fue. Y fueron sus propias organizaciones que dijeron, Evo, dale un paso al costado. Ahora, claro, vino las nuevas elecciones, ganó el MAS y lo que hicieron fue encarcelar a la usurpadora que dicen está en la cárcel hasta ahora la mujer. Pero en estos últimos días, y lo publicó Página 12, ¿no? Que es un periódico de izquierda de aquí, de Buenos Aires, y dice, ya no hay más la acusación de golpe de Estado. Entonces, a las personas que estaban acusadas de golpe de Estado, le están acusando por haber influido en Evo Morales para que renuncie. Entonces yo digo, ¿cómo es eso? O sea, el propio gobierno ha dejado sin piso el tema del golpe de Estado. O sea, no hay ningún juicio en Bolivia por golpe de Estado. A esa mujer, a la que fue presidenta, la tienen en la cárcel acusada por terrorismo de Estado, porque hubieron no sé cuántos muertos en un lugar, en el otro, creo que son como 12, 13, algo así, ¿no? Entonces, eso es por terrorismo de Estado. Entonces yo digo, seguramente aquí ya lo tienen charlado, porque la mujer antes estaba chillando fuerte, ahora ya no dice nada, ya debe haber un charle político, en que seguramente la mujer dentro de poco va a salir. Entonces, el MAS ha tenido la capacidad de decir, de dictar la verdad, el partido de gobierno. Entonces, todo aquel que decía algo en contra, es de la derecha, es del imperialismo, etc. Era difícil de enfrentar. Entonces, ellos establecieron como verdad que lo que hubo el 2019 fue un golpe de Estado. Pero para mí eso es muy difícil, ¿no? De explicar a los amigos, ¿no? Pero esa es la situación que vivimos. Por ejemplo, ahora en el tema del litio, no hay pues consulta absolutamente nada, menos el gobierno piensa del consentimiento libre, previo, informado, ¿no? Porque según el gobierno, los intereses, ¿cómo dicen? A ver, dilo más. Utilidad y necesidad pública. Hace que el gobierno deba explotar el litio, pero sin perder el tiempo en nada de esas cosas. Una pregunta, ¿y en Bolivia las empresas extranjeras también tienen derecho de comprar el territorio donde extraen litio, confiscarlo, bueno, tenerlo? Porque en Rusia un extranjero, una empresa no puede comprar el territorio ruso para extraer. Tenemos poco territorio, ¿viste? Demasiado grande, ¿no? Somos un país pequeño, digamos. No lo compartimos con nadie, nuestro grande territorio, y somos grandes. Y bueno, en Argentina escuché que sí, que las empresas extranjeras compran el territorio y aquí extraen y lo llevan a otros países
se permite. En Bolivia también extraen y llevan a otros países. No, el territorio sigue siendo boliviano. Lo que hace el Estado es concesionar, dar una concesión. Y dependiendo de la vida de la empresa extractiva, pues puede explotarlo por 15, 20 años. Está eso totalmente explotado, vaciado y la empresa se va, sin preocuparse de los pasivos ambientales. ¿Y no hay empresas bolivianas que hagan este daño, que pueden hacer este daño a su propio territorio? Es que ahí hay cosas bien delicadas, ¿no? Hasta el año 1952 hubieron 3 empresas bolivianas enormes. 52. Hasta el año 1950. La más grande era la empresa Patiño Maines, ¿no? Patiño era un mestizo de Cochabamba. Patiño encontró una veta fabulosa de estaño y se convirtió en el 7º hombre más rico del mundo y en el rey de estaño porque tenía minas en Malasia, en Indonesia, era el dueño de todas las fundidoras de estaño en Alemania y en Gran Bretaña. Pues él se dio cuenta que iba a venir la Segunda Guerra Mundial y apostó por los 2 frentes, ¿no? Instalar hornos en Alemania y hornos en Gran Bretaña, era empresario. Pero viene el 52 y se nacionaliza. Después de la nacionalización, la empresa nunca pudo salir adelante y hoy no tenemos, pues ahora somos pasto de las empresas transnacionales, ¿no? Glencore, Sumitomo, no sé si Río Tinto, por ejemplo, pero esas contadas empresas transnacionales que se dedican a la extracción de minerales son las que actúan en Bolivia y en toda la región. Bolivia no tiene ninguna capacidad. No sé qué es mejor. Si son de tu país que están destruyendo las tierras o son de otro país destruyendo las tierras tuyas. Bueno, pero si es de tu país, algo queda. Si es de otro país, simplemente vuela. Por ejemplo, Patiño, que explotó tanto, hay una fundación Patiño, hay varias cosas de Patiño en La Paz que siguen funcionando, digo en Bolivia. Pero de una empresa transnacional como es la Guggenheim, por ejemplo, hay una fundación Guggenheim que da becas muy buenas, pero Guggenheim tuvo empresas en Bolivia y no hay nada en Bolivia, ni para los bolivianos, que es distinto. La Patiño tiene becas para bolivianos en Ginebra, entonces las clases altas bolivianas van a Ginebra a pedir las becas Patiño y están ahí. Es la élite gobernante. Entonces, algo siempre debe haber, ¿no? Si es nacional, pero si es transnacional. Yo tengo una preguntita más allá de que estaba escuchando algunas cositas ahí. ¿Usted considera que dentro de los pueblos indígenas, el pueblo indígena debe dar el consentimiento ante la consulta de explotar, de contaminar? ¿Usted cree que es más allá de que si viene una minera a trabajar en el territorio de pueblos, quiera negociar con una comunidad, ¿usted cree que eso está bien? O sea, que está bien el hecho de que los pueblos indígenas, más allá de no entender el consentimiento, la aplicación de esta medida que nosotros tenemos como pueblos indígenas, o sea, nosotros escuchamos, pero muchas veces no nos da el consentimiento. ¿Usted está de acuerdo que vengan las trans y la comunidad, el pueblo haga un acuerdo, un porcentaje, dejando réditos para la comunidad a pesar de la contaminación? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Es que los pueblos indígenas seguimos siendo considerados como menores de edad, así que los blancos son los que saben, ¿no? Entonces, cuando se construye ese camino del Tifnes que le contaba, había un ministro, y el ministro decía, en el tema de la construcción de caminos, el gobierno no está obligado a consultar a los indígenas. Era ley lo que él dice. Entonces empezaron a buscar, ¿no? Es que hay que hacer protocolos de consulta, leyes de consulta. La misma OIT puso plata para eso. Entonces, yo apoyaba a una organización suprarregional que se llama COI, que es la
la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Entonces, en un evento que tuvimos en Cartagena de Indias, yo invité a un miembro del comité de expertos que ve los convenios de la OIT, se llama SEARC, era un brasilero, ¿cómo se llama? No me acuerdo en este. Entonces, lo invito allá y le preguntamos, pues a ver, ¿cómo es juez? Porque él es juez del trabajo. Entonces, ¿cómo es juez? Debemos nosotros hacer protocolos, leyes de consulta, y él dice, la OIT no dice en ningún momento que deben haber leyes de consulta. Lo que ocurre es que en el convenio los estados se han comprometido a consultar. Lo que está escrito que dice la consulta. Y lo que tiene que el Estado es respetar lo que está en los artículos del convenio 169. Y está claro, ¿no ve? Que la consulta debe ser de buena fe, que la consulta debe ser a las instancias, digamos, de representación de los pueblos indígenas. Eso es lo que tiene que cumplir. Eso nos dijo el juez. Si no, nosotros estaríamos exigiendo que los estados hagan nuevas leyes, hagan protocolos de consulta, porque lo que los estados están buscando es perforar los estándares de derechos reconocidos por la consulta, perforar. Pero no hay el consentimiento, por eso... Bueno, pero ahora en el tema del consentimiento, el consentimiento ya no entra en el convenio, pero sí en la declaración, ¿no? Entonces, ahí no dice pues que el proceso de consulta debe terminar en el consentimiento. O sea, el pueblo indígena tiene derecho a decir sí o no. Entonces, depende del proceso, porque la consulta es un proceso de diálogo. Entonces, si en ese diálogo el pueblo indígena ve que le conviene, es favorable explotar petróleo o litio, entonces pues da su consentimiento, ¿no? Pero sí. Claro. Entonces es un negocio directo que hace el Estado con los comuneros, entonces es una cosa tan fácil por ahí que el comunero claro, por la plata decide yo entrego, dame aunque sea el 2%, con tal sigue siendo mucho. Sí, pero no he terminado. Entonces, pero si ve que eso no es conveniente, el pueblo indígena tiene el derecho a decir no. Pero ¿cómo sacamos nosotros a la gente? Ahorita hay un caso. En Bolivia, con todas dificultades, hay un caso de un pueblo que está ahí en Popó, ¿cómo se llama él? Antequera. ¿Cómo se llama ese pueblo? Abicaya, Estalza. No, Cañadón, Antequera. Cañadón, Antequera, ¿dónde está el pueblito? Abicaya. Condora Pacheta, ¿cómo se llama? Condora Pacheta, sí, está bien. Ahí la comunidad ganó. El 20,5. No, ganó y dijo no. Claro, nosotros tenemos casos que por ahí el pueblo, casi todo el pueblo está de acuerdo, digamos, con la energía alternativa, y entonces por ahí, bueno, sabemos que es contaminante. Bueno, hay un tema que por ahí es muy delicado entre nosotros tratarlo, quizás por el hecho de que justamente se está transmitiendo, porque es delicado, ¿eh? Entonces nosotros a veces como zona de amortiguación sentimos los impactos de la decisión que hace un pueblo por una cuestión de extracción de un mineral, porque los alrededores quedan flexibles, quedan delicados respecto, digamos, a una contaminación que se hace, ¿no? Por ahí que nos parece una cuestión inmoral el hecho de conceder, digamos, ¿no? O sea, creo que tenemos que profundizar y entender un poco más lo que es la consulta libre, previa, informada y posterior, lo que es el consentimiento y de qué manera el Estado lo aplica, porque si nosotros tomamos y decimos que el Estado, que la Constitución tiene el mismo nivel de la Constitución Nacional, creo que por ahí nosotros mismos nos estamos engañando, y por eso creo que por ahí hay ese menoscabo hacia el hecho de que uno quiere defender y a veces el otro tiene otra mirada,
porque la mirada que tiene está siempre direccionada a un beneficio comunitario, pero no colectivo. Pero hay varios casos, pues, ¿no? De éxito, que es el artículo 19 de la declaración, donde está claramente expresada el proceso del consentimiento libre preinformado. Le decía de este caso reciente en Bolivia, ¿no? Y el más famoso ha sido el de Sarayaco. Es una comunidad pequeña que ha decidido que no se va a hacer ni exploración, menos explotación petrolera. ¿Y quién perdió en ese proceso? Ha sido el presidente Rafael Correa, que era otro de los grandes presidentes. Él perdió. Y el presidente, porque eso fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligó al Estado ecuatoriano a resarcir daños y perjuicios a la comunidad de Sarayaco con $1.500.000. No es mucha plata, pero tampoco ellos son muchos, son apenas 2.000 personas, los miembros de la comunidad. Segundo, que el presidente Correa en persona debía ir a disculparse con el pueblo, porque las relaciones entre comunidad y Estado han quedado dañadas y el presidente debía buscar, digamos, como nosotros en Bolivia decimos, un abuenamiento, ¿no? Abuenarse con la comunidad. Ese fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre depende de la comunidad, pero ese proceso tiene que ser bien llevado, ¿no? Porque puede en un caso terminar en sí, pero también puede terminar en no. Porque el otro asunto, ¿de dónde viene ese derecho? Eso creo que es bien importante saber. En el artículo 3 decíamos, reconocen el derecho a la libre determinación. Pero conociendo nuestra situación, somos pobres, analfabetos, ignorantes. Cuando viene un blanco nos orinamos de miedo. Entonces, ¿cómo vamos a exigir nuestros derechos? Entonces, en esas situaciones que en el convenio fue pensado, que el derecho de la libre determinación, cuando se trate del derecho a la participación, tenga como un, ¿cómo se llama? Como un instrumento para que eso se cumpla en el consentimiento libre preinformado. Porque si las relaciones fueran entre iguales horizontales, no se habría escrito ese derecho. O sea, no es un derecho, como dicen, en sí mismo. El derecho en sí mismo es el derecho a la libre determinación. Nuestro derecho es el derecho a la libre determinación. Eso está clarísimo, hermano, porque dentro del mismo artículo 3 habla y dice que el Estado no debe aprovecharse del no conocimiento de la aplicación de la ley, pero sin embargo muchos estados ponen tropiezo o de pronto menoscaban el pensamiento que uno tiene por el hecho justamente de que, no sé, capaz que somos ingenuos en muchas cosas, ¿no? Porque a veces el Estado pone obstáculos y nos dice, bueno, hacelo porque lo compra mi comunero, Tomás, esto es para vos, hacelo. Dame el consentimiento, dame permiso, ¿me entendés? Te cuento esto porque nos ha sucedido a nosotros mientras estábamos en una posición de generar, digamos, abajo la reforma, decíamos nosotros. Pero sin embargo hubo una comunidad dentro del mismo territorio donde están, bueno, afectadas las salinas, donde dijo, nosotros le damos el consentimiento al Estado para que siga excavando el resto del litio. Entonces está ahí nomás en el departamento de Tumbaya y de Cochinoca, Rinconada. Y por ahí, capaz que esas cosas nosotros por ahí no entendemos, porque estamos en el mismo pedir de derechos que se nos fueron quitados. ¿Me entiendes? Porque venimos en una cuestión de reforma provincial y en donde nosotros no estábamos de acuerdo. Nunca hubo una consulta, nunca hubo un consentimiento a la reforma, al escrito que hace la provincia, ¿me entiendes? Y ahora a nosotros se nos hace más complejo porque nosotros hoy tenemos, bueno, damos gracias porque la ley ómnibus tiene que ser tratada de otra forma. Si no hubiera sido tratada de la forma en que en estos días fue tratado, nosotros prácticamente
estamos crucificados a entregar y capaz que ahí, bueno, ya está, lo hicieron, la vendamos, ¿para qué? Si ya el Estado de Jujuy va a desaparecer, ¿de qué sirve tener una identidad como pueblos indígenas si por más que nosotros, digamos, levantamos la huipala, nos sentimos originarios, peleamos por nuestros abuelos, estamos dentro de una ruta 9, y por ahí queda en nosotros ese desánimo, ¿me entendés? Porque el Estado, o sea, menoscaba, el Estado nos pone obstáculos, porque el Estado él quiere hacer un negocio porque es redituable, según para él, en una cuestión de que salimos de la pobreza, salimos de tantas cosas, pero hasta acá nosotros hemos visto que el único que sale de la pobreza son los funcionarios, no nosotros. Acá es evidente, se hizo el patrimonio de la humanidad y lo mismo, la gente que ha sido beneficiada ha sido el otro, no nosotros los pueblos. ¿Me entiendes? Entonces por ahí es bueno lo que usted nos está diciendo, ¿me entiende? Respecto a lo que dice en su primer inciso el artículo 3 del convenio, pero en su siguiente habla y dice que él no debe ser poner obstáculos, aún sabiendo qué es lo que dice la ley, como Estado, porque el Estado conoce qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene, hacia dónde va. Porque yo creo que para nosotros estamos aprendiendo a interpretar muchas cosas que al principio lo tomábamos así, ¿no? Ahora, lo que hay que es un poco mirar hacia afuera, ¿no? O a la vecindad, porque ¿cuál es el convenio que antecede al 179? El 107. Es el 107. Sí. ¿Qué dice el 107? No, Que nosotros nos debemos integrar, ¿no ve? Sí. Que debemos perder la lengua, porque ni siquiera, porque el 169 es convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. El convenio 107 dice convenio sobre poblaciones indígenas y tribales. Éramos poblaciones. Con el 169 llegamos a ser pueblos. En el artículo 13 y 14 se habla de territorios. En el 161, en el anterior, no se habla de territorios, se habla de tierras. Entonces eso es lo importante. O sea, estas luchas nos han permitido avanzar. Pero los avances son distintos. En Bolivia, ustedes verán que nosotros avanzamos, tenemos presidente indígena, pero en todo lo que es derechos hemos retrocedido. Yo veo nomás en Chile, en la prensa, ¿no? En Chile han instituido lo que se llama la consulta legislativa. Las leyes que tienen que ver con pueblos indígenas en educación, en justicia, lo que sea, se consulta a los pueblos indígenas. Y lo que me llega a las noticias no es del sur, sino me llega de la parte aymara, que es Arica y Iquique. Sí. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna práctica, ninguna experiencia de consulta legislativa. La Asamblea Plurinacional se llama no consulta a los pueblos indígenas. En Chile sí. Ahora, en Chile, por ejemplo, ¿qué pasa? Que como los mapuches han sido arrinconados, yo recién estuve ahí, el Estado, aunque se dé a poco, devuelve la tierra a ellos, se los compra las tierras. Entonces hay muchos hermanos que han organizado sus comunidades y están en una lista de espera. Entonces me han dicho que en el mejor de los casos cada mapuche, sea hombre o mujer, recibe sus 10 hectáreas. Mira qué bueno. Esa belleza no tenemos nosotros en Bolivia, los urus no tienen tierras. Y si tienen, están totalmente quemadas, ¿no? Pero mira lo que pasa en Chile, ¿no? Lo que habría que es recoger esas experiencias, es decir, mira, en Chile están comprando tierras, ¿y por qué no me compra usted Estado aquí? Es decir, en Argentina están haciendo, en Chile están haciendo consulta legislativa, ¿por qué no aquí? Nosotros de ustedes tenemos que aprender, porque en Bolivia el tema del consentimiento libre previo no se habla, ¿no? Porque lo que el Estado ha impuesto es la consulta previa. Eso no existe. En las leyes, en todo ha puesto consulta previa. Y la gente no está luchando, las comunidades no están luchando
por consentimiento libre, previo e informado, están luchando para que se aplique la consulta previa. Como les decía, el estándar ya ha sido perforado. Entonces, tenemos que aprender de nosotros. Ustedes aquí han tenido mucho avance en el tema de decir, nosotros queremos consentimiento. Decir ¿Por qué sí nosotros, o no. ¿Nosotros por qué? Porque justamente yo creo que el Estado también ha tomado ejemplo de muchos lugares. ¿Me entienden? Nosotros tenemos una constitución que de pronto, desde el 46, en donde un Estado dice, hay que devolverle a los pueblos indígenas sus tierras. Y nosotros muchas veces nos hemos puesto a pensar, pero si nosotros las habitamos acá en Jujuy a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros tenemos los espacios, ¿me entendés? Lo que nuestros abuelos decían, pero la titulación de las tierras que son nuestras, porque nuestros abuelos son los que las trabajan a la tierra. Entonces, como que nosotros vamos en un retroceso respecto a la ocupación de los espacios. La situación jujeña, la situación salteña de otros hermanos del país es diferente a la situación que lleva, por ejemplo, la zona de Buenos Aires, de la capital federal. Ellos tienen mucha población, entonces la población se ubica hacia arriba. Nosotros nos ubicamos horizontalmente en la ocupación, ¿me entiendes? Entonces, en la ocupación nosotros hemos tenido allí el inconveniente porque el mismo Estado dijo las tierras son fiscales. Y nosotros decimos las tierras son mal llamadas fiscales, las tierras son ancestrales. ¿Por qué son ancestrales para nosotros las tierras? El mismo Estado las reconoce porque nosotros también en los espacios, nosotros tenemos los lugares donde hacemos nuestra Pachamama, están las aguadas, están los antigales, dentro de los antigales tenemos muchos recursos que tienen mucho valor. Entonces, el interés del Estado de despoblar y de generar políticas públicas que hace que la población se salga y otra población que se quede y no la quiera trabajar, entonces allí yo creo que en este momento nosotros como pueblos indígenas estamos viendo la puja aún que hay a veces entre nosotros mismos como comunidades, porque la decisión que toma el otro me está afectando a mí, porque el otro dice, no, sí, es bueno que la trabaje el otro, que nos deje un rédito, pero nosotros estamos siendo afectados porque en este caso hay merma de agua. Y la minería siempre requiere de agua, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos ministerios dentro de la legislación argentina que habla justamente de la libertad de culto. Tenemos legislación sobre la libertad de culto donde también nosotros entramos. Habla del medio ambiente donde nosotros también entramos. Y existen las leyes internacionales que han salido hace poco, que nosotros muy poco lo estamos manejando. Sí sabemos que tenemos culpa en esa cuestión de no interpretarla y aplicarla en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque el error que nosotros hemos cometido ha sido el hecho de estar ocupado en tantas cosas y de no ver cómo el Estado venía de pronto cercenando algunos derechos ya conseguidos, como el hecho a la protesta, como el hecho a seguir ocupando nuestros espacios, el derecho a seguir teniendo las aguas, el derecho a seguir haciendo nuestras ceremonias donde íbamos a hacer, porque bueno, se han hecho caminos, se han roto muchas cosas. Y muchas veces nosotros por el hecho de estar ocupados trabajando no nos hemos dado cuenta que nos ha roto un cementerio, que nos ha roto algo, una aguada que se ha desviado, que se ha traspasado el agua de un lugar a otro sitio. ¿Entendés? Entonces, creo que la conversación de usted, la aplicación, el conocimiento, hace que nosotros en este momento estemos alerta por una cuestión. A ver, ¿en qué está fallando este tema del convenio? Volvamos a rever el convenio 107, cómo era la directiva, volvamos a rever el convenio 169. Lo que nosotros ahora tenemos que cuidar es que el Estado, cuando Naciones Unidas o este medio donde vuelva a tratar si se hace la ratificación del convenio 169, el Estado argentino diga, lo dejamos. Ese es el cuidado, yo creo que en este momento debemos tener por los intereses que hay por nuestros minerales. Capaz que yo me estoy adelantando a algo, capaz que yo no estoy entendiendo algunas cosas, pero a mí sí me preocupa el hecho de la falta de agua que nosotros estamos teniendo. Sí me preocupa.
una cosa para terminar, quisiera como preguntarles, ¿no? Porque para la reconstitución, para que se mantenga el ayllu en Bolivia, ha sido muy importante los títulos que nuestros ayllus, nuestros pueblos, obtuvieron de la corona de España. Esta es colonia vieja, no es pues la Pampa Argentina, no es territorio mapuche. Con los mapuches había estado de guerra, tanto en Chile como en la Argentina. Era guerra con los mapuches, lo mismo era con los guaraníes, pero con otros pueblos no. Yo estoy absolutamente seguro que los pueblos de ustedes deben tener títulos coloniales. Que ustedes no los conozcan, eso debe ser el problema. Nosotros, todos los pueblos, absolutamente todos, tienen títulos firmados por el rey de España. Eso lo hemos conservado nosotros. Y en esos títulos, incluso firmados por el rey de España, dice: estas tierras fueron poseídas por los indios desde el tiempo de los incas. Eso dice. En el Salar de Uyuni, donde está el tema del litio, recién he encontrado yo los papeles, porque el salar es todo esto y la tierra que siembran las comunidades son la ribera nada más. Y el Estado les está diciendo que esto es del Estado, reserva fiscal. Pero en los títulos la corona les reconoce el salar como su tierra. No habla del territorio, pero sí como su tierra. Les reconoce que ellos tienen el derecho de vender la sal. Entonces, lo que yo diría es aliarse, por ejemplo, con estas hermanas, ¿no ve? Que son académicas. Decir, queremos que nos lo busque los títulos de nuestras comunidades en el Archivo de la Nación de Buenos Aires. Pero esto también fue parte de la audiencia en Charcas. Estoy seguro que debe haber papeles en el Archivo Nacional de Bolivia. Sin lugar a duda, hermano. Entonces ustedes... Ahí tengo otra pregunta, otra cuestión, mire, antes que avance, porque es importante que nosotros también como parte de pueblos y naciones acá en Jujuy, hay cosas que muchos hermanos y la historia misma tiene deuda con nosotros, porque sabemos que están los escritos de la corona del reconocimiento, pero usted también, y hago memoria a los hermanos de que nosotros hemos tenido en Jujuy, para que Jujuy sea reconocida como Estado, parte de la provincia, podemos decir 3 resistencias a ser gobernados por un Estado fuera de lo que son los pueblos originarios. Pero a la vez también nosotros, nuestros antesabuelos, han sido trasladados. Toda la parte que llamaríamos hoy Ruta 9, quizás nos hace falta un poco más estudiar de lo que ha sido el éxodo jujeño. Cuando todos nuestros abuelos, en la movida que hubo para quemamos, nosotros siempre lo recordamos, pero nunca hemos profundizado qué ha pasado si nuestros abuelos han vuelto a sus nuevos espacios o no. ¿Qué ha hecho el Estado argentino en ese momento? Es cierto. Nosotros, mi persona siempre ha tenido la curiosidad de entrar, de ir, ver, y sí, de ver cuáles son los títulos que hay, los mapas, los territorios. Y hay cosas que, por eso le digo, la historia a nosotros, a los pueblos indígenas, tiene mucha deuda con nosotros. Y nosotros, por el mismo sistema en los cuales hemos sido nosotros educados, tenemos un éxodo jujeño, en donde justamente en el 46 los abuelos piden la devolución de las tierras a las comunidades. Y el Estado nos dice, sí, te la voy a dar, ¿me entendés? Pero nunca hace eso. ¿Me entiendes? Nos genera un programa, el otro programa, vamos, nos entreveran las tierras. Pero es bueno saber, o sea, dónde nosotros podemos recurrir justamente a saber, no sé si se trata de delimitaciones, pero al menos sí de la ocupación. Lo que sí sabemos es que muchos abuelos ocupan espacios, han vuelto a sus espacios donde estaban, pero hay otros integrantes de las comunidades que hablaban
René, respecto a cuántos idiomas, cuántas lenguas se hablaban en este tiempo. Entonces yo creo que allí es donde la historia a nosotros nos ha hecho trampa, porque, y también nosotros, porque tenemos nosotros también mucho que ver ahí, porque no hemos recurrido, o a veces nos ha sido un poco complicado, pero está bueno lo que usted nos propone, de recurrir al conocimiento o a la ayuda de un profesional. Ahora, como está el Estado, no sabemos si vamos a poder o no ingresar a los archivos, ¿me entienden? Porque, bueno, no sabemos, porque en este momento es una cuestión incierta para nosotros. Una, porque se encarecen los pasajes. Hoy tener 140.000 pesos para ir y volver a Buenos Aires, más 30.000 pesos, digamos, para comer, digamos 150.000 pesos para estar en Buenos Aires 3 días, a veces se nos hace complicado, pero es bueno lo que usted nos dice, ir a los archivos, ver los archivos. ¿Qué dicen los archivos? Lo que no sabemos si vamos a tener nosotros como pueblos indígenas, porque el Estado a nosotros ya nos identifica quiénes somos. Y somos muchas veces un peligro para él en el hecho de justamente empezar a excavar la historia, ¿no? Lo que sí soñamos es con el hecho de que nosotros podamos crecer en el conocimiento y realmente fortalecer la identidad como pueblos indígenas, ¿no? Tomando siempre también como hermanos mayores a Bolivia, a Perú, a los pueblos que siguen sosteniendo el tema de la lengua, pero una cultura en la cual se sienten muy identificados como parte de una nación, ¿no? Que es lo que a veces nosotros tenemos muchas cosas acá metidas. Escuchamos rock, vamos por esa parte, ¿no? Y bueno, nos falta por ahí arraigarnos un poco más a nuestra propia música y a no folclorizar como se ha hecho en este tiempo del carnaval. Y bueno, tantas cosas. Pero no es momento de renegar, sino que nosotros estamos en un tiempo de construir y por eso es que nosotros muy contentos de podernos escuchar también. Gracias, hermana. Yo quería hacerle una Sí. cuantas consultas. Dentro de lo que usted muy bien nos estaba relatando, había escuchado que usted utilizaba categorías indianistas, ¿no? De hecho, usted nos dijo que es indianista. Utilizó la categoría de pongueaje, de indigenismo, y no sé, un poco quería saber qué definición o qué riqueza ve usted en el indianismo que nos pueden servir para justamente desarticular estas especies de artefactos verbales que tiene el Estado, como para desarticular las pequeñas resistencias, ¿no? Que hay. Un poco eso. Y hermano, el indianismo es pues una reacción frente a la política indigenista, ¿no? Porque el indigenismo, lo que decía es que el indigenismo no es una acción social ni política para mantener al indio como está, ni siquiera para salvar al indio, sino el indigenismo es para formar la nación mexicana, la nación boliviana, la nación peruana. Y el objetivo del indigenismo entonces es la integración. Eso fue el discurso de los años 50 hasta los 60. Fines del 60 sale una generación y dice, nosotros somos el Tahuantinsuyo, nosotros somos los collas, ¿no? Y nosotros no estamos para llamarnos bolivianos, nosotros somos lo que somos y queremos volver a ser. Entonces, eso es para mí muy indianista, porque además ese movimiento está a la par de todo lo que era el movimiento por la descolonización en el mundo, ¿no? Asunción Untiveros me contaba que hubo una reunión en el año 1974 en Paraguay, en un lugar que se llama San Bernardino, y ahí vinieron, dice, pues varios guerrilleros africanos de Mozambique, Guinea-Bissau, ¿no? En las colonias africanas, pensando que aquí los indios también estaban en ese mismo proceso, pero la situación era otra, ¿no? Entonces, si yo uso el indianismo es justamente para eso, ¿no? Para decir, nosotros tenemos que volver a ser. En el caso del Collasuyo, pues
hemos sido descuartizados, ¿no? Como país, como nación. Una parte, gran parte está en el Perú, otra parte queda en Bolivia después de la Guerra del Pacífico, otra parte está en Chile y ahora vemos que una gran parte también está aquí en la Argentina, ¿no? Porque hasta no conocer bien el sur yo pensaba que toda la Argentina era gringa y no es así, están ustedes con su producción, el indianismo. Al final no hay nada escrito en piedra, ¿no? O sea, la Argentina no va a ser eterna ni Bolivia va a ser eterna. Los indianistas siempre han dicho, nosotros no somos bolivianos, nosotros somos indios, somos collas, ¿no? Y ese es un pensamiento que, claro, puede ser que no tenga mucho asidero, pero es lo que nos anima, ¿no? Uno va al Ecuador exactamente lo mismo, piensa, nosotros queremos restablecer el Tahuantinsuyo, ¿no? Y por eso la huipala o la bandera del arco iris, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentamos al Estado? Y uno de ellos ha sido, por ejemplo, el tema de la Pachamama, ¿no? El, esta idea del vivir bien, ¿no? Mientras que en el Estado nosotros tenemos, pues, o en el Estado actual tenemos una situación signada por la precariedad, ¿no? El gobierno no es un gobierno que gobierna por nosotros, a favor de nosotros. El gobierno va en contra de nosotros para matarnos, para despojarnos. Pero vamos a nuestro pasado y encontramos que los incas, los mayas, pues gobernaban para que nosotros tengamos satisfechas nuestras necesidades. Queremos volver a eso. Entonces ahí se burlan los críticos del indianismo. ¿Quieren retroceder? No, no queremos retroceder. Manejamos estos celulares, manejamos computadoras o nos comunicamos ahí por WhatsApp. O sea, no estamos retrocediendo al pasado, ¿no? Nos adueñamos de lo que hay. Pero además esa idea nadie nos puede negar. Pues, hablando nomás aquí con el profe que se ha ido, ¿no? Tantas cosas comunes tenemos. ¿Y por qué no vamos a pensar en que las fronteras que nos unen o que nos separan tienen que borrarse? Pues? Porque así divididos estamos débiles. No sé. Pero para eso tenemos que estar fuertes a nivel local, ¿no? En nuestro país. Por lo menos en Bolivia decimos, tenemos que estar aquí y pensar hacia afuera. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y eso aquí es a nivel de provincia, ustedes lo pueden hacer. Pero ahora veo que hay un movimiento fuerte indianista que en Bolivia un poco ha quedado aplastado, ¿no? Justamente por el MAS. No sé si he podido. Sí, sí, hermano, también no sé qué interpretación tenía respecto a lo que plantea por ahí García Lineras, que él se considera, o en un tiempo se consideró indianista, ¿no? Y de hecho usó bastante material indianista, un poco para, vamos a decir, logró reunir todo lo que venía capitalizando un poco, no solo la corriente indianista desde el 60, sino lo que el Malcu venía trabajando, ¿no? Como que el MAS un poco guionado por Linera, si se quiere, y por también por muchos caras que hay por ahí atrás, han logrado aunar eso, han llevado para su molino, y no sé si usted considera a Morales como un indianista o como un indigenista, por ejemplo, y en ese sentido los que han llevado un poco los hilos teóricos, si se quiere, con la propuesta del Estado plurinacional, ¿no cree que eso un poco ha servido un poco para opacar o para callar al indio en ese sentido? Más o menos como desarticulando la lucha, ¿no?
Sí, pues se han apropiado de nuestro proyecto, de nuestro discurso y con eso no solamente nos han acallado, nos han aplastado, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, crean que García Linera es indianista, ya es mucho, ¿no? Entonces eso también dice de nuestra pobre capacidad de comunicación, ¿no? El tipo aparezca como indianista es tremendo. Lo que yo sé es que Felipe buscó a García Linera para que le escriba. Ese fue su papel, ¿no? Claro, y García Linera fue con un grupo de blancos a ser parte del EGTK, pero en ningún momento, por lo menos la gente del EGTK cree pues, que García Linera y su grupo son indianistas. Ahora, el Maipo tiene una historia singular, ¿no? Porque el mismo indianismo, no sé cómo habrá sido la historia, no conozco bien, no me explico, pero hay mucha relación de los años 80 con, ¿cómo se llama este? Con el movimiento de izquierdas revolucionarias, el MIR chileno, ¿no? Entonces hay un tipo, Alejandro, está escrito incluso en el libro de Felipe Quispe, que se llama Militancia en el MIT, donde lo nombra, ¿no? Pero yo le pregunté a Felipe, pues, oye Felipe, dime, ¿y qué relación tienes tú con Alejandro? No, yo no conozco a Alejandro. Pero él escribe en el libro, ¿no? Nos pidieron hacer un documento y Alejandro no pudo hacer, así que nosotros tuvimos que hacer. Alejandro ha sido la ficha de control de los grupos guerrilleros de la ELN en Bolivia y del MIR chileno en Bolivia. Hasta ahora debe estar Alejandro por ahí caminando muy vigilante, ¿no? Pero no va por ahí García Linera. Alejandro es de otro lado. Yo tengo, o sea, sin generar ningún tipo de polémica ni nada, ¿no? Porque más allá que justamente cuando están dentro de las elecciones el Malcu y lo que es Evo Morales, nosotros desde acá hemos visto un avance que hizo el presidente Evo Morales respecto a lo que ha sido posicionar a Bolivia ante el mundo, más allá de muchas discrepancias que hubiera, porque yo me acuerdo que yo iba y volvía a Bolivia y si a mí algo que me molestaba era cuando el boliviano pasaba la frontera y cómo la gendarmería lo humillaba. Aún estando nuestros hermanos bolivianos viajando al exterior, cómo eran humillados. Y a través de lo que ha sido Evo Morales, a mí créanme que yo siempre pensé que al haber asumido el primer mandato de Evo Morales, nosotros íbamos a tomar, era la fuerza para que nosotros nos tomáramos posesión de lo que alzáramos bandera de pueblos también indígenas. ¿Me entiende, hermano? O sea, por eso le digo, sin generar ningún tipo de polémica, porque Evo Morales ha sido el hombre que instituyó, equivocadamente o no, o sea, al pueblo de Bolivia como el máximo de haber recuperado las cuestiones de otros países que tenían dominio sobre los recursos naturales de Bolivia. Yo me acuerdo que en algún momento me tocó estar con algunos profesores que decían, estamos preparando esto porque estos, bueno, ellos decían, estos yanquis tienen que irse de Bolivia porque solamente nos están a nosotros comiendo lo que nosotros producimos. Nosotros tenemos que ser, o sea, el orgullo de ser boliviano en ese momento era lo máximo, ¿no? O sea, habrá tenido su segundo mandato, habrán pasado miles de cosas, pero lo que a mí no se me borra era el hecho de que el boliviano se sentía orgulloso de ser boliviano. Por eso le digo, habrá habido un quiebre, no sé, una cuestión inmoral, todo lo que sea, pero para mí, o sea, el Evo Morales quedó como el personaje, el presidente, no el personaje, el presidente que le dio prestigio, lo puso en su lugar a Bolivia. Esa es la forma en que yo lo recuerdo a Evo Morales en su primer mandato.
como el presidente que lo llevó a Bolivia a lo máximo, al país, que ahora ya no decían, el bolivianito, no, no. Y por ahí uno dice, si yo tuviera que sentirme, si fuera boliviana, yo me sentiría orgulloso, yo no tuviera ningún escrúpulo de cantar el himno de Bolivia en cualquier lugar. Es más, yo lo aprendí al himno de Bolivia. Y si yo lo escucho, yo lo canto, porque yo creo que si a mí algo me llenó de emociones el hecho de que se le respete al boliviano en el mundo. Habrán tenido sus políticas después, idas y vueltas, pero yo sé que al boliviano ya no se lo humilla como se lo humillaba antes. Ya no se lo explota como se lo explotaba antes. Ahora se lo respeta porque sabe que es el hombre que trabaja. No, Hablo de de ese acuerdo, momento. hermana. No hay eso, de acuerdo. Como le digo, o sea, 2012 es el quiebre. Claro, por eso yo hablo, para mí el Evo como presidente es lo máximo de llevar a Bolivia adelante. Como en Argentina, pero fue lo máximo acá, no nos olvidamos. Ahora de lo que haya hecho después, somos los responsables por no haber controlado las cosas. Es completamente de acuerdo. O sea, fue nuestro presidente el que nos dio el orgullo. Pero el 2012 es la ruptura y la lealtad no es, pues, digamos, a toda costa, ¿no es cierto? Por eso nosotros hoy vivimos un quiebre interesantísimo, bueno, porque hemos pensado como una cosa, como la otra, menos como lo que somos. Y por ahí es un error nuestro, que la falta de profundizar lo que somos, a dónde vamos. Y creo que nos sirve como escuela muchas cosas. Es más, nosotros hay muchas cosas que no las terminamos de entender, ¿saben por qué? Porque no tenemos este tipo de diálogo entre nosotros mismos sin pelearnos. A veces nos peleamos porque aquel se llevó la remera, aquel se llevó el aceite y no estamos hablando de que, a ver, ¿cómo hacemos esto para construir? Yo creo que el propósito de nosotros, de ganarlos a ustedes, de haber hablado con los otros hermanos, tiene que ver eso, el aprender a hablar, el aprender nosotros a hacernos escuchar, ser entendidos, porque muchos quiebres de la política tienen que ver con nosotros mismos. Muchas gracias, hermana, perdón. Hayaya. Oigan, Ya, ya. gracias.